Memorias Nómadas Podcast, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sayana? ¿Tú qué tal? Ay, yo encantada aquí este sábado en la mañana que nos costó un poquito con la tecnología, pero bueno, ya estamos aquí, el reto ya está hecho. Muy bien. Yo en Madrid, hoy hace uno de esos días, aquí estamos en otoño y el otoño aquí es un poco como mitad verano, mitad invierno y se va como alternando. Entonces, amaneció invierno y creo que está tirando a verano. Pronto saldrá el sol. Ay, qué emoción, aquí no va a cambiar la temperatura hasta marzo del año que viene, más o menos. Y no hay luz y no hay sol y bueno, el seasonal depression es que es graciosísimo Diferente. cómo empieza a quiquear desde el primer día, cuando el primer día que no hay sol todo el mundo como, ay, llegó. No, aquí va Aquí. y viene, tenemos bastantes cambios, o sea, no extraño las sorpresas, así tipo en Caracas que cada día no sabes qué va a ocurrir, pues aquí es un poquito así también. No, mira, a mí la gente todavía me recrimina este tipo de cosas, ¿no? Pero yo todavía extraño mis 42 grados Celsius por Ordaz todos los días. Al menos yo sabía qué esperar. O sea, era como que mi vida... o sea, la facilidad que yo tenía para planear cosas era increíble. Ahora que tengo 8 meses de nada, que no puedo salir, no puedo nada, porque está frío. Normal porque el ser humano está diseñado para adaptarse a todos los climas, pero con el tiempo, no en un proceso tan corto. Claro. Entonces, los que vivimos sin estaciones toda nuestra vida y nos tocó mudarnos a un sitio con cuatro estaciones, pues cada año tenemos que pasar por el proceso de adaptación. O sea, no sé realmente una respuesta cuando ya uno se adaptó por completo, no lo sé. Bueno, creo que depende también de ti, ¿no? De cómo al final de cómo tú lo adaptas, de cómo tú empiezas a vivir, a crear como una relación con el invierno. No sé, es que es muy raro porque también es una experiencia que tú nunca has tenido y la tienes nueva de golpe y de adulto, con conocimiento de adulto, con problemas de adulto, con situaciones de adulto. Sí, es diferente. Definitivamente, mientras más años cumplimos, más nos cuesta flexibilizarnos, que es una cosa que tenemos que hacer y que es importante, pero digamos, para los niños es más fácil. Eso seguro. Chévere. Bueno, Desi, vamos con las formalidades. Me gustaría que te presentaras como la profesional que eres. Y bueno, vamos a Gracias. ir entrando un poco en materia de lo que es la conversación del día de hoy, porque bueno, Memorias Nómadas habla un poco de migración, de cómo adaptarse, de cómo enfrentar todos estos nuevos cambios, pero bueno, con una perspectiva un pelo más realista, ¿no? Porque ya superada como el impacto inicial de esto es horrible que sigue ahí, ¿no? Es como, ok, ahora cómo lo va, o sea, cómo yo trato como con este monstruo mejor, ¿no? Muy bien. Empiezo por mí, me presento. Por favor. Mi nombre es Desiree Santos Ferrer. Vivo en Madrid, que creo que lo adelanté antes. Tengo ya 6 años viviendo acá en Madrid. Me gustan mucho. Me gustan las estaciones. Yo sí disfruto los cambios de estaciones bastante. Me encanta el invierno. Obviamente este invierno no es como el del hemisferio norte en Estados Unidos y Canadá, nada que No, ver. no, yo Pero entiendo, yo sí lo no disfruto. te De preocupes. hecho, esta ropita así abrigadita me encanta. Y bueno, ya tengo, como les decía, 6 años acá en Madrid, una ciudad que me gusta, una ciudad vibrante, es una ciudad donde hay mucha migración. Eh, los primeros migrantes así quizás masivos que llegaron acá fue en los 90 los dominicanos, luego empezaron en los años 2000 a llegar otro tipo de latinos, suramericanos y de Centroamérica. Y hoy en día, bueno, hay muchísima gente de Europa del Este y si vives en una zona, como se llaman aquí en Madrid, un barrio obrero, que es lo que sería una zona pobre, por supuesto la pobreza acá nada que ver con la pobreza del tercer mundo, son zonas de muchos latinos y muchos migrantes en general. Entonces es muy variopinto. Yo en ese sentido no extraño tanto Venezuela porque, bueno, es salir a la calle y vivir a un venezolano enseguida. Ay, Y yo hay extraño comida, y eso. hay acceso, hay facilidad para comprar los productos, entonces eso me gusta. Pero también me gusta que está dentro de Europa y que tiene esas ventajas y tiene esa arquitectura y tiene esa otra parte rica de que es una metrópoli, ¿no? De que es una ciudad Claro, grande. que hay Y eso, yo admiro mucho a la gente que se va a vivir a un pueblito. Me parece que es un tipo de vida muy interesante, pero para mí no. Yo soy de ciudad, no, totalmente. esa vida de pueblito a mí.
O sea, no sé, tal vez porque yo viví en Mérida mucho tiempo y yo entiendo eso de pueblo chico, infierno grande. Mira, ya tú no me puedes vender eso como idílico. Es como, oye, yo entiendo el dejar la ciudad, conectar contigo mismo, pero no me vendas esto como algo que no es. Discúlpame. Por Bueno, favor. pero Mérida, a pesar de que puedas verlo como un pueblo, también es una ciudad muy vibrante. O sea, el hecho de que tenga la Sí. universidad, hay mucho movimiento, hay muchos estudiantes, hay muchos clubes nocturnos. O sea, no es el pueblito este donde la gente se va a retirarse, ¿sabes? No, 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 no. O sea, Mérida tiene eso, pero también Mérida tiene como una magia extraña que me imagino que tiene que ver con la universidad, porque Mérida es más una universidad con una ciudad dentro. Así mismo es. A mí Y, Mérida me encanta. y tiene Me encanta. como una locura en ella que es como, ay, te Es extraño a una veces, ciudad eres como muy muy sui enfermiza. generis. Sí, es una ciudad muy sui generis y dentro de Venezuela es como bien Sí, distinta a otras ciudades, sí. total. Bueno, continúo un poquito hablando sobre mí. Bueno, yo soy psicóloga, es a lo que me dedico. Actualmente me dedico a hacer terapia online. Afortunadamente la tecnología nos ha permitido, no importa qué tan lejos estemos físicamente, pues poder estar cerca a través de algo tan sencillo como un teléfono móvil, un celular. Entonces, bueno, me dedico a hacer terapia online, tengo algunos otros proyectos que sí hago de manera presencial, dicto talleres de vez en cuando, pero sobre todo hacer terapia online. Y había una cosa que me querías preguntar sobre mi familia, no recuerdo Sí, bien. quería preguntar como esta curiosidad, no sé, venezolana, ahora que tenemos que explicar, bueno, tú eres venezolano, sí, ¿y dónde está tu mamá? Bueno, mi mamá está en Chile, mi papá está en México, mis hermanos están en Inglaterra y yo estoy aquí, pero no son Ok, venezolanos, pues sí, ¿y por qué no están en...? ok, ¿cuál sería la pregunta concreta entonces? Entonces sería como, l- ¿dónde están ubicados? O sea, como tu familia, tu mamá, tu papá, las partes de tu familia que yo conozco, ¿dónde están? ¿Cómo se mantienen al día entre ustedes? ¿Cuál es su tipo de dinámica hoy en día? Bueno, mi grupo familiar, por así decirlo, soy yo. Ok. Porque, bueno, yo no me he casado, no tengo hijos, entonces mi grupo ya, digamos, más inmediato serían mis padres y mi hermano. Mis padres están también aquí en España, pero no están en Madrid, ellos están en Vigo, una ciudad en Galicia. Y afortunadamente eso nos permite vernos por lo menos para pasar las Navidades. Ya llevamos varias Navidades juntos. Ay, qué Ellos amable. se vienen acá a Madrid y bueno, no tenerlos tan cerca como para poderlos ver más regularmente es triste, pero al mismo tiempo para mí es bueno tenerlos lo suficientemente cerca para poderlos ver en las fechas más importantes, ¿no? Mi hermano y su esposa, mi hermano migró hace mucho más tiempo. Él no fue de los que apagó la luz como nosotros, sino él sí se planificó desde muy jovencito para migrar y tiene más, yo creo que casi 15 años acá en Europa. Wow. Y actualmente se ha mudado, pero dentro de la misma empresa y actualmente vive en Suiza. Su Ok. esposa es alemana y estuvieron viviendo mitad Alemania, mitad Suiza, pero finalmente ya están los dos viviendo en Suiza, ya logró que la trasladaran para allá el trabajo, así que les va súper bien y bueno, estamos muy agradecidos con el universo por eso. Sí, siempre es importante que cuando alguien tan cercano a ti como obtiene esa como tranquilidad migratoria, tú dices como que, ah, ok, Sí se puede. sí pasa, ok. Sí, hay historias de éxito, no, hay muchas historias de éxito. Algunas quizás no son así como tan luminosas, no son las más evidentes, las más obvias, las que la gente mira, pero sí, Claro, sí hay muchas. porque también es debatible, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es lo que tú consideras? Oye, yo creo que cuando tú ya tienes cierto nivel de tranquilidad de que el instinto de supervivencia se apagó, ya usted ganó, hermano. Usted es de los míos, usted ya ganó. Te sorprendería la gente que tiene más de 10 años que emigró y que está, porque yo lo veo con mis pacientes, lo veo con mis amigos, lo veo con mi familia, gente que está estable económicamente, que está estable socialmente, que tiene una vivienda propia, que ya alcanzó los hitos, como decir, de lo material Ok. y que ha alcanzado también otros niveles de satisfacción y aún así no termina de sentirse... eh,
lo que tú dijiste no fue exitoso, sino que no termina de sentir que superó el Claro, trauma, que superó, o sea, siguen en modo de supervivencia. Esa es la correcto. palabra. Y Conozco mucha gente que sigue en modo supervivencia y eso les resta mucha diversión. No terminan de disfrutar lo que ya tienen. claro, ¿sabes? Uno lo ve para, no sé, para contexto en la conversación, si alguien nos está escuchando por primera vez, yo me fui en 2018, entonces mis papás se vinieron recientemente para Canadá, pero entonces también tengo las experiencias de mis amigos y de los padres de mis amigos que todavía se quedan, que no se quedan, que se van. Entonces tú empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Por lo menos los que se van con sus hijos a otros países. Ay, pero es que esto en Venezuela a mí no me pasaba. Padre, pero en Venezuela tú no podías comer. O sea, No, yo entiendo, pero... O sea, yo entiendo que duele, pero es que no podemos hacer otra cosa. Tenemos que también trabajar en nosotros mismos y empezar a adaptarnos, ¿no? tenemos que adaptarnos. Porque, Sí, tenemos que adaptarnos y nos cuesta porque, bueno, somos un país, una población que tradicionalmente no estaba acostumbrada a migrar. O sea, la última vez que nosotros fuimos nómadas era cuando éramos indios caribes. Ya a partir de ahí y fuimos después, sedentarios. muy poco nos dio por hacer, honestamente. Muy poco, Pero muy bueno, poco. entonces te quería preguntar una cosa así como en parte de tu mercado, de tus pacientes, de la gente que tú ves constantemente y en tu experiencia, evidentemente, ¿cómo, cómo tú describirías ese primer impacto? Como ese primer día yo llegué a un país nuevo y sé que no me puedo devolver o devolverme es como una cosa bien ambigua, ¿no? Como bien dark y cloudy, como, no, mira, yo esto no lo quiero hacer. ¿Qué espera uno? ¿Qué hace uno? A ver, la mayoría de la gente llega eh, agotada porque por lo general justo antes de irte tuviste que hacer 1500 diligencias para terminar de resolver, entonces no dormiste la noche anterior, te subiste al avión, el que vino en avión, el que migró en autobús, lo que sea, a última hora, andas con un montón de maletas, como cualquier viaje. Entonces llegas agotado, emocionado y con muchas expectativas. Eso es el primer día. A los 3 4 días es cuando te cae la realidad. Y en mi experiencia, no sé por qué, no sabría decir, digamos, estadísticamente cuál es la razón o científicamente, pero más o menos alrededor de los 3 meses de haber migrado es cuando yo empiezo a ver en las personas esos primeros síntomas de depresión. Ya de una depresión que no es simplemente la nostalgia o el sentirse un pelín triste, sino ya, digamos, síntomas de depresión clínica, lo suelo ver a partir del tercer mes. Quizás porque muchas visas de turistas son de 3 meses, por lo menos aquí en Europa, o Oye, porque interesante eso, ¿no? Nunca me había puesto a pensar que tal vez sea algo que pues, o puede sea, ser. digamos, se me venció el periodo de turismo, ¿no? Por lo menos para los latinos acá en Europa o para los que son venezolanos pero tienen pasaporte europeo y están en Estados Unidos o en Canadá, lo mismo, son 3 meses. Entonces, a los 3 meses como que me replanteo las cosas. Otros momentos en los que vuelve a venir también como esos síntomas de la depresión, los momentos festivos, ¿no? El Día de la Madre, el cumpleaños, la Navidad, Navidad. o sea, cuando más extrañas tus afectos. Son los momentos en los que yo más veo eso. En general, las personas cuando llegan a mí es porque tienen una crisis, es porque vienen ya con un problema. Entonces, cuando yo reviso inicialmente el proceso migratorio, siempre inició con emoción, con expectativa de cambio, de éxito, pero muchas veces un poco inflado de falsas expectativas, ¿no? O sea, estamos en Venezuela y estamos tan desesperados por salir que algunos necesitan comerse una película, creerse una realidad que no es del todo para que les dé el impulso de irse. Y luego cuando ya llegan al sitio donde están, es que empiezan a ver que las cosas no son como se las imaginaban. Ahí también, desafortunadamente, nosotros como migrantes fallamos, y me incluyo, porque mucha gente anima a otra a venirse a un país y no le aclara lo bueno y lo malo. Le dice, sí, vente, aquí te ayudamos, aquí consigues, pero no es específico con los trámites o no le aclara las dificultades para alquilar vivienda o las dificultades para conseguir trabajo. Por lo menos eso lo he visto yo acá en Madrid. La gente
habla con un amigo, un primo, que le cuenta una penuria en Venezuela y le dice, vente, anímate. Y cuando ya la persona está aquí, uy, las cosas son diferentes. Claro, claro, porque siempre la oferta empieza desde un tienes todas las penurias del mundo, aquí eso no existe. Ya, Claro, pero nadie te dice que estás entrando en otro universo de unas penurias muy distintas, que es como, hold on one second, ya va. algo de eso exactamente. Y oye, yo siempre pienso que es más sensato, y tú me podrás corregir, como de una perspectiva más o menos emocional, porque me dicen mis afectos que yo puedo ser un poco blunt, y es como, yo no entiendo, pero es que yo siento que yo soy un amor, pero bueno, allá ellos, ¿no? Am, ¿Qué es más práctico? Enfrentar como esa diatriba de, sabes, no sé qué hacer y estoy deprimido y estoy en una situación que tal vez me supera desde el, oye, es que evidentemente te va a superar, hermano, o sea, estás en otro país, estás con otra gente. Dinero siempre es un tema que, y yo creo que como venezolano y generacionalmente es un trauma que vamos a llevar por muchas generaciones, eso del dinero, de que mira, yo tenía una plata y de repente una devaluación y ahora no sé en dónde ni estoy parado, no entiendo cuánto tengo ni qué no tengo. O sea, toda esa, no sé, parafernalia, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que todo eso tiene unas consecuencias terribles en uno y uno no se da cuenta, pero se da cuenta cuando ya puede estar triste al respecto. Cuando te das Porque un permiso, cuando no te lo das tú tienes. mismo un permiso de aceptar la situación en la que estás y dejas de fingir que estás en otra cosa. Mira, me gustaría contarte un poquito de mi experiencia profesional, o sea, qué tipo de psicología yo ejerzo, qué es lo que yo hago, para luego, creo que contándote eso, puedo darte unas respuestas más claras luego con respecto a esto que me estás diciendo, de ese momento de la depresión, de ese momento en el que la persona cae en cuenta de lo que le está ocurriendo. ¿Te parece? Perfecto. Adelante, por favor. El piso es tuyo. Gracias. A ver, yo estudié psicología humanista. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela y me especialicé en psicología humanista. Entonces, la psicología humanista es clínica en el sentido de que trabaja con personas, con pacientes, con clientes, pero no es clínica en el sentido de trabajar con patologías. ¿Ok? A diferencia de otras especialidades que sí se meten más a trabajar en psiquiátricos, a trabajar con esquizofrenia, con patologías así como digamos, como decimos nosotros, heavy. ¿Ok? Y la psicología humanista tiene además como base una creencia, porque bueno, hereda esto del movimiento hippie en Estados Unidos, cuando la guerra de Vietnam, hereda esto de la psicología gestal, es un popurrí de cosas, y tiene la creencia básica en el ser humano como alguien positivo, el ser humano como bueno por naturaleza y no como un ser malo por naturaleza o con instintos de hacia acá o hacia allá. Entonces, partiendo de allí, es una forma de pensar, es una forma de vivir, ¿ok? Ser condescendiente con las personas, aceptar a las personas como son, aceptar a las personas de forma incondicional. Por eso, dentro de los límites de la terapia humanista, hay ciertas patologías con las que no se trabaja porque son cosas que sí necesitas que, digamos, cambiar y nosotros como aceptamos a la gente de manera incondicional, pues es difícil trabajar, por ejemplo, con criminales, con violadores, con ese tipo de asuntos, ¿no? Esos son como los que quedan por fuera. Pero el resto de la gente, que somos la inmensa mayoría, eh, podemos trabajar perfectamente con psicólogos humanistas. Nosotros nos centramos sobre todo en crisis, en las crisis de vida, las crisis vitales que puede tener cualquiera, que son, digamos, entrar al colegio por primera vez, cambiar de colegio, mudarse, ir a la universidad, divorciarse, que los hijos se vayan de casa, el nido vacío. Todas esas son crisis vitales. ¿Y qué crisis más grande y más profunda que mudarse y migrar? Entonces a mí me ha venido como anillo al dedo todo lo que yo aprendí sobre psicología humanista y sobre la aceptación positiva de las personas para trabajar especialmente con migrantes. Porque son personas que de pronto no se plantearon nunca una necesidad de ir a terapia, porque de pronto no tienen antecedentes
que les hayan antecedentes patológicos o situaciones familiares complicadas o traumas muy grandes, pero el tener que emigrar generó muchos cambios en esta persona y una necesidad de autoconocerse o sea, para tener herramientas para poder avanzar. Entonces, a mí me ha venido muy, muy bien, como te digo, mi formación. Luego, además, yo me formé en coaching psicológico, que básicamente es mayéutica, es básicamente aprender a hacer las preguntas correctas para que la persona consiga las respuestas que necesita. A diferencia de lo que muchos creen, no es decirle a la gente lo que tiene que hacer, no es un entrenador como en un deporte, no, Sí. es hacerle a la gente preguntas para que consiga las respuestas. A veces no son solo preguntas, a veces tú le planteas alternativas, pero tú no le das un curso de acción a la persona. Tú le planteas opciones para que la persona decida, porque es la misma persona la que tiene que adueñarse de su vida y tomar esas decisiones. Yo además me formé en coaching con programación neurolingüística, que me encanta, porque me encanta cómo podemos, con herramientas pragmáticas, programar nuestro cerebro para que piense diferente, para que actúe diferente, para quitarnos algunas creencias que nos bloquean, que nos impiden el éxito, que nos impiden movernos hacia donde queremos. Entonces, para mí ha sido, digamos, yo he ido juntando, he ido cogiendo de lo que me gusta, he ido aprendiendo y bueno, siempre me he dedicado a trabajar con adultos, con adolescentes y con parejas. Hice un diplomado en terapia de parejas y para, bueno, tener más herramientas, que eso sí en la universidad, digamos, no me quedó un poco falta de herramientas para las parejas como tal. Entonces hice un diplomado en terapia de parejas que me vino muy bien. No trabajo con niños, he trabajado mucho con niños desde el punto de vista educativo porque he trabajado en colegios, he trabajado en fundaciones, en casas hogares, entonces he tenido mucho contacto con niños, pero en estos casos mi trabajo como psicólogo era hacer como una evaluación inicial, un triaje y derivarlo a un psicólogo infantil que sí pudiera hacer la terapia con un niño. Okay. Pero yo me dedico a trabajar con adolescentes, que son un grupo, a mí me encanta, es un grupo súper interesante, pero al que muchos psicólogos le huyen, porque no es un grupo fácil. Y te imaginarás que desde que estoy acá, bueno, incluso desde antes, porque desde que yo estaba en Caracas, mis pacientes empezaron a irse del país, entonces me ha tocado esta combinación de adolescentes migrantes o adultos jóvenes de 20 años migrantes. Entonces, bueno, hay que tener como muchas herramientas y estar muy, yo uso mucho el humor negro sobre todo, porque para mí es natural. Ay, Cari, Y porque es que si no, ¿cómo hace uno? exactamente. No Y me tengo. tengo que ver, o sea, yo lo digo, es algo obligatorio, tengo que estar al día con Netflix, con todas las plataformas, porque tengo que poder entender las referencias que me hacen. Y bueno, a veces educarlos un poquito haciendo referencias así old school y decirles, ¿cómo es posible que tú no sepas esto? Tienes que verte esta película. Yo sé que tiene 20 años, pero está buenísima. Pero es importante estar actualizado tanto con lo académico, porque siempre se habla de estar actualizado en todas las profesiones y una de las cosas es estar actualizado en lo académico, pero también en el día a día de lo que las personas viven y hacen. Entonces, si en un país una novela es súper famosa y tú no te ves la novela, pues no vas a poder entender algunas cosas que le pasan a la gente porque te las va a comparar con la novela. Por dar un ejemplo, Claro, quizás que por explicarlo de una forma mundana, pero ese tema de... mundano, exacto. Aunque parezca superficial, es un tema No, es importante súper estar actual. importante. Mm, Yo, yo siempre yo cuando yo hice la universidad aquí, a mí me encantaba darle por el tobo a los profesores con el tema de la representación latina en Canadá, por ejemplo. Porque es que yo le digo, señores, ustedes están cansados de ofrecerme salsa picante porque ustedes creen que yo soy mexicana, porque es que en sus cabezas México es Latinoamérica y pero yo los no como estereotipos. picante, ¿me entiendes? O sea, no tengo nada contra México, México, pueblo bello, pero que... Sí, sí, es que claro, también hay que entender, ¿no? En México es un país enorme con Exacto, muchísima gente. Entonces es lógico que estadísticamente haya más migrantes mexicanos que otros. claro. Pero eso no significa que una persona que además trabaja en una universidad no haya abierto la mente lo suficiente como para darse cuenta. Claro, y a mí, ¿sabes qué me sorprendió muchísimo? Y yo creo que ese es el trauma. Eso es uno de los traumas que la psicóloga cada vez que me escucha dice, coño, viene ella otra vez con este peo. Em,
que por lo menos en la clase media venezolana a uno le decían, ay, es que la gente en Estados Unidos sabe mucho porque tiene acceso a internet. Y uno pensaba, "Ah, bueno, pues debe ser, debe ser, ¿cómo que no? Ay, sí que esos niños en Canadá son muy ordenados. ¿Ordenados? Sí, sí, sí. Aquel mito de que Ese los sueño extranjeros son americano mejores. que le querían vender a uno. Mira, yo llegué para acá y eso no me duró ni 2 semanas. Y yo decía, coño, vale. O sea, no me molesta tanto que no sea así. Me molesta más. Es el tamaño de la mentira, vale. Porque es que hay gente en este momento que estamos hablando, ¿qué día es hoy? 2 de noviembre a las 11:07 Easter Central Time, whatever. Hay gente pensando, ay, no, es que yo me voy a ir a buscar el sueño americano, porque es Mira, que todos podemos. Cari, sí, pero es que no es así como te lo están diciendo de que tú llegas y te van a dar un pan debajo del brazo. yo no sé Es si es en toda complejo. Latinoamérica o si es algo específico de Venezuela, porque de verdad no me he puesto a hablar de ese tema con amigos en otros países de Latinoamérica, pero esa creencia de que todo lo que viene de afuera es mejor. Mm, Entonces los extranjeros están más preparados, los extranjeros, sobre todo viendo hacia el norte, ¿no? Más que sí. hacia el sur. O sea, los europeos, los americanos, son más ordenados, los alemanes son estrictos, los alemanes son, yo que he tenido mucho contacto acá con alemanes por distintas razones familiares, que son puntuales, y son mitos, porque al final son personas, y aunque culturalmente haya una tendencia, no todos son así. Yo creo que los venezolanos por muchos años nos menospreciamos mucho. Eso está Muchísimo. cambiando. Eso está cambiando, aunque como tú dices, hay gente que todavía hoy en día lo haga, pero yo creo que hay un cambio porque por mucho tiempo pensamos que nuestro país no era bueno, que no teníamos suficiente, que había que todo el mundo quería ir a Miami, tal, y sobre todo esa clase media o media alta que apuntaba siempre a no a irse del país, pero a ir a comparar fuera, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Y como digo, no quiero generalizar, o sea, estoy haciendo una caricatura de este grupo de gente, no todos somos así, ni fuimos, ni seremos así, pero sí, había gente que siempre veía bueno lo de afuera y no lo de adentro, y no nos dimos cuenta, y nos damos cuenta ahora que emigramos, que por lo menos lo que es la clase media, más preparada que todos los demás migrantes, estudiados, profesionales, instruidos, de mente abierta, dispuestos a adaptarse a distintos países, a distintas circunstancias religiosas. O sea, somos unos migrantes, ha sido duro, pero somos unos migrantes muy resilientes. A Demasiado, diría pesar yo. de que no nos prepararon para eso, nos prepararon para, como dices tú, no vas a llegar a un país donde todo va a estar ordenadito y tú llegas y ves a la gente cruzando el semáforo sin ver y dices, bueno, pero ¿cómo esto no es que iba a ser ordenadito? Resulta que no todo es mejor afuera. Claro. Y yo creo que eso también contribuye con toda la pregunta que nos trajo acá, que era oye, te llega la depresión de, mira, esto es mentira. Tus amigos por más, porque es que ese era un tema que uno decía, no, bueno, pero es que tú estás con tus amigos all over the world, todos estamos en WhatsApp, sí, mano, pero tenemos zonas horarias. O sea, la cosa se empieza a dificultar no porque tú quieras o yo quiera, es la realidad. La realidad. A ver, te explico un poquillo, así como para ponerle ciencia a la cosa. Migrar tiene un impacto psicológico enorme. Tú imagínate que mudarse es una crisis, siempre, Sí, siempre. aunque sea para mejor. Mudarse dentro de tu propia ciudad, que ya tú conoces, y te estás mudando de un lugar a un lugar más grande y más cómodo, y aún así es una crisis grande para una familia, para una pareja, para una persona mudarse. Empacar todo, volverlo a desempacar, volver a ubicar dónde vas a poner las cosas, la ruta, es una crisis. De hecho, en cuestionarios que se hacen en psicología para medir los niveles de estrés de las personas según si puedan o no estar en crisis, mudarse es de las cosas que puntúa más alto, casi tan alto como la muerte de un cónyuge o la muerte de un hijo, para que tengas así como una idea, o sea, en cosas que generan mucho estrés para una persona. Y te estoy hablando de mudarse. Luego métele no mudarte dentro de tu propia ciudad o tu propio país, sino migrar, irte a otro sitio que quizás
¿Has ido alguna vez y lo conociste físicamente o muchas veces no? Estás llegando a tierra desconocida. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre un duelo. Ocurre un duelo porque es una pérdida. Incluso si tú vas para mejor, si migras en las mejores condiciones, una empresa te contrató y te va a sacar los papeles y vas a tener la residencia y te van a poner un lugar donde vivir mientras te compras la casa y te van a dar un coche. O sea, esa gente que migra así como con todo dado así perfecto. Y aún así Vas a es, encontrar ese. es un duelo. Es un duelo porque es una pérdida. Tú pierdes tu país de origen, o sea, no es que lo pierdes para No, siempre, pero pero te tienes que separar de él. Entonces tú pierdes tu país, pierdes tus costumbres, pierdes hasta tu ruta por donde tú caminabas todos los días, las caras que veías con frecuencia de vecinos. O sea, todo eso te lo quitan o tú te lo quitas, te alejas y todo es nuevo. ¿Y qué pasa con un duelo? Igual que un duelo físico, como cuando muere un ser querido o cuando muere una mascota. En los duelos, ¿qué sentimos? Sentimos tristeza. Y si la tristeza se mantiene por mucho tiempo, como veníamos hablando, se puede convertir en depresión. Sentimos miedo. Muchas veces no lo queremos reconocer, pero quizás el sentimiento más fuerte al migrar es el miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Luego, sentimos rabia, sí. porque además es una migración forzada, entre comillas. Por más que lo decidamos de manera bastante consciente, no es una migración 100% Claro, o sea, libre. si tú estás decidiendo entre que te metan un tiro o vivir tu vida tranquilo, o sea, tampoco es que fue así como una decisión que tú dices, uy, decisiones, decisiones, ¿no? Pero aún así, el que se fue de pronto hace 15 años de Venezuela y se fue a estudiar, y aún así te da rabia. Te da rabia porque llegas al sitio y las cosas no funcionan como tú esperabas, te encuentras, como tú decías, con otras dificultades distintas que tú. Tú no esperabas, te da rabia porque de pronto vas a abrir un cajón, una gaveta a sacar algo y no lo consigues porque es que es el cajón de la gaveta que dejaste en tu casa, no este nuevo. Y te Claro. frustra. Y además te da culpa. Y todo esto a la vez, Mm. tristeza, miedo, rabia y culpa. Y te da culpa si te empieza a ir bien, porque las familiares o los amigos, los que se quedaron en Venezuela, a mí me está yendo bien, ellos no. Y si te va mal, lo mismo. Me da culpa porque me vine, me mudé, hice todo el esfuerzo y no estoy lográndolo. Entonces, digamos, estoy aquí, lo estoy intentando y hay tanta gente sufriendo y yo debería estar ayudando a mi familia, debería estar mandando dinero, o sea, todo lo que pasa por la mente de un migrante. Entonces, si la persona no busca un foco, una meta, algo que lo motive, se queda dando vueltas en todas esas emociones del duelo que son normales, que hay que entenderlas, que hay que reconocerlas, que hay que vivirlas, pero hay que darles el tiempo para vivirlas y luego otro tiempo para poder accionar, porque si no nos hundimos. Y está esa parte que tú decías de reconocer que estoy triste, reconocer que extraño mi casa, esa de la que yo me quejaba y que fastidio, esa, el coche ese que estaba malo, el carro ese que me daba, pero hey, lo extraño los problemas que tenía allá, los extraño, porque aquí tengo otros. Entonces, como ser bondadosos con nosotros mismos y reconocer y entender que no es fácil migrar y que estamos pasando por una crisis, pero eso no significa que nos vamos a quedar ahí siempre. Claro. Tenemos muchos recursos que podemos utilizar para salir adelante. Lo que comentaba Yanitza en Sí. una entrevista que tuvo contigo, el hacer ese mirar hacia adentro, esa introspección, ese que se puede hacer con muchos ejercicios. De hecho, en coaching hay cosas muy interesantes para ver hacia adentro, identificar esas fortalezas, esas habilidades y decir, bueno, en esto yo me anclo para ir hacia adelante. Claro, y ojo, yo también pienso que esa sensación que esa culpa que uno como comparte porque, oye, tú dices, bueno, pero es que aquí no se me va la luz 12 horas, entonces ya de por sí eso es una ganancia.
Pero es que uno no, o sea, uno lo ve mal, y yo lo hice por muchísimo tiempo. Es que uno tuviese luz 12 horas era como el fair minimum, ¿me entiendes? Pero nos lo hicieron ver como era una cosa de Ya, primer mundo. Y después ya. te das cuenta, es como que, no, mano, disculpa, yo soy una persona. Yo también merezco cosas nada más por el hecho de existir. Mm. Servicio de luz es la mínima. Sí, sobre todo si además lo estás pagando. Correcto. Aunque fuera muy económico en Venezuela, que los servicios son muy económicos, eso le cuesta mucho entenderlo a los demás cuando uno migra y uno le explica, pero es que allá era barato. Don't make me Pero feel porque igual lo estás pagando, o sea, es un servicio al que tú estás, no. digamos, tienes el derecho de. Claro, y ese sentimiento, esa capacidad de poder sentirte como, y yo sé, entitlement no es una palabra que a mí me guste usar, pero oye, de yo también soy gente, ¿sabes? Yo también me puedo quedar, yo también, Más, esto no me puede gustar. exacto, más que Tienes razón. entitlement, yo hablaría de derechos, porque cuando te mudas te das cuenta que tienes derechos. Esos que en Venezuela te habían quitado y resulta que los tienes. Claro, y es como, es el son como esas pequeñas bombitas de conocimiento que en el cerebro como, pero fíjate. Ay, que es que son las 3 de la mañana y yo estoy aquí tan tranquila, chica. Se me olvidó que es que no, no es que me tienen que querer matar, es que puedo yo estar aquí. Sí. Y a veces, claro, es tristísimo si tú lo dices así, ¿sabes? Pero cuando uno llega a esa realización es como, pues muy bien. Por eso para muchos que desafortunadamente tienen que volver o que vuelven por gusto, porque necesitan, Claro, porque tienen familia, tienen que viajar, tienen que cuidar, el golpe, el contraste es muy duro. es Sobre todo en el tema muchísimo. que acabas de nombrar de la inseguridad, porque uno se desacostumbra a Oye, andar con las alertas al máximo. yo no podría hoy en día, incluso cuando nosotros estamos en Italia, yo estaba demasiado nervioso y yo, bueno, pero ¿por qué? Porque toda esta gente está aquí, ¿vale? Yo no entiendo. O sea, y era como, coño, Sayana, por favor, ubícate tú también, qué pena. Pero al final, y también aquí, mira, yo aquí podría dejar la puerta abierta y no va a pasar nada. Pero Mm. igual yo la cierro y tengo el sentimiento de, coño, habré cerrado la puerta, porque eso no lo abandona uno. Pero saber también realísticamente, ¿sabes? De, ok, puedo dejar la puerta abierta y no va a pasar nada. Entiendo que es el discurso loquito del trauma, de la experiencia, pero aquí hay una realidad que no es la normalidad que uno vive. Creo que lo que todos, o casi todos, depende a dónde migren, pero en líneas generales, ganamos como migrantes es seguridad. O Sí, sea, vencer la inseguridad física, el hecho de que atenten contra tu vida, contra tu integridad. O sea, muchas otras cosas pueden complicarse en el camino, pero sí una cosa creo que está garantizada en la mayoría de los países. Una vez migras de Venezuela, es la seguridad, o al menos una mayor seguridad con respecto a Venezuela. claro. Esa es la ganancia. Y yo O creo sea, que una esa sí no la vez... podemos negar. Ay, no, definitivamente no. Claro, uno puede quejarse porque también... Y yo entiendo que eso es muy tercermundista, y yo lo entendí eso aquí de, oye, uno tampoco puede alegrarse porque es que si aquí ocurre una cosa, los números de muertos son así chiquiticos y uno está acostumbrado a unos números que tú dices, no, mira, por ese número yo no me agobio. No, perdona, es que nos han hecho No, daño, cada realidad, no, y además nos han hecho como daño hay que y... no, y las cosas hay que verlas en cada contexto. Entonces las personas Correcto. se sorprenden según su contexto de cosas que a uno no le sorprenden o no le puedan parecer tan alarmantes, pero evidentemente culturalmente hay una historia en cada país, en cada ciudad, y hay números que son muy grandes, aunque a uno le parezcan pequeñitos, ¿no? Claro, y también permitirse tener esa sensibilidad. Es como, oye, ya eso es una ganancia increíble en comparación y en tu proceso de emigrar. Porque lo Totalmente. otro que también tiene que pasar cuando emigras, evidentemente, es que, sabes, tú vives ahí, te tienes que adaptar, tienes que buscar integrarte, tienes que buscar pertenecer legalmente, no me voy a cansar de decirlo. Primero que todo porque es importante. Luego, oye, tienes que tener una vida, tienes que tener tus cositas, tus rituales, tienes que tener tienes que vivir en un sitio, eventualmente una carrera laboral, o sea, yo entiendo que es que como puedes
sentirse tan abrupto uno como que, bueno, ¿y para qué yo me voy a preocupar por eso ante tanta la severidad lo que me han hecho, ¿no? Acabas de nombrar un montón de palabras que me encantan. Me quedo particularmente con una, ya hablamos de la culpa y de que era normal sentirse triste y de que, bueno, tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos, tener calma y tener paciencia con estas cosas, pero para cerrar esa parte, pero nombraste algo clave y es la integración. Lo dijiste así como un mandato, uno tiene que integrarse. Ay, es Y hay que yo gente soy que muy dice, bueno, capricorniana, no. me disculpas, pero es que yo vivo así, en un régimen militar mental de mí misma y yo. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que los migrantes tenemos que integrarnos. Ahora, la integración no es la misma experiencia para todo el mundo. Por Y supuesto. desafortunadamente algunos creen que integrarse es eh, bajar la cabeza, es minimizarse, es olvidarse por completo de su país de origen, obligarse por completo de sus raíces y, digamos, copiar a la masa para poderme integrar. Y eso no es una integración real. Eso es una fachada. Porque integrar, o sea, y si nos vamos incluso, imaginemos que estamos haciendo una torta o que estamos haciendo un experimento, o sea, integrar habla de unir cosas, no de obviar unas cosas para mostrar solo las otras. Claro. Entonces, una Ay, integración, digamos, dame un deseable. segundito. Hola, hola, es Ayana, la editora por acá. Voy a interrumpir la conversación en este punto porque siento que tenemos una avalancha de información, entonces vamos a respirar profundo y no te pierdas la segunda parte de la entrevista la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Síguenos en redes sociales, estamos en Instagram y en TikTok como Memorias Nómadas Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, también nos puedes encontrar en Spotify. Me vas a encontrar a mí como @sayana en Instagram y en TikTok. Estoy subiendo muchas historias de los gatos, así que pasen a saludar. No te olvides de perseguir tus sueños. Un besito y hasta otra. Chao, chao.